Hola, bienvenidos a otro capítulo de Bueno, el día de hoy vamos a hablar de, como ven en el título, escritoras latinoamericanas, a recomendarles un poquito de buenos cuentos y hablar de literatura femenina. Nos vamos a basar en dos libros. El primero es este, que son 17 narradoras latinoamericanas. Este libro me gusta porque, como su nombre lo dice, es una compilación de escritoras latinoamericanas, pero una compilación de sus cuentos. Están súper interesantes, bueno, ya vamos a hablar de ellos. Como podemos ver, pues acá hay escritoras que yo ya conocía, como por ejemplo Isabel Allende, Cristina Peri Rossi, Elena Poniatowska, que es de mis favoritas y que hemos hablado de ella en diferentes podcasts, también en los podcasts que tengo en Spotify he hablado mucho de ella, y Clarice Lispector. Pero las demás realmente yo no las conocía. Sabemos que el mundo de la literatura es súper amplio, entonces quiero hablar un poco de estos cuentos porque la verdad me parecieron increíbles, me conmovieron demasiado. Primero, la voz desde la que salen, que pues naturalmente es una voz muy femenina. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos cuentos, a recomendarles mis favoritos para que ustedes también los lean y se interesen un poquito por estas escritoras. Bueno, el siguiente libro del que vamos a hablar es Chucuta, que es una novela de familia de Diana Carol Forero. Ella es una escritora colombiana y bueno, ya les voy a hablar un poquito de esta novela porque también me pareció muy hermosa. Se las recomiendo y bueno, vamos a hablar un poco de ella. Entonces, para empezar con el libro de las 17 narradoras latinoamericanas, overall este libro es escrito por mujeres y yo diría que es para mujeres. Todos los cuentos que están en esta selección al menos tienen un enfoque de género, ya que tocan temáticas muy femeninas como lo es la amistad, el amor y la introspección. También hay cuentos desde la perspectiva masculina, o sea, donde las escritoras lo escriben desde una voz masculina, pero estos cuentos me gustaron porque nos muestran el papel del hombre en cuanto a esa relación con la mujer, un poco desde la obsesión, un poco desde el desespero, un poco desde el abuso también. Entonces yo creo que es algo muy triste, pero a la vez tan necesario de exponer en todos los espacios artísticos, pero me parece muy fuerte cuando se hace desde la literalidad de la literatura. Entonces, bueno, empecemos. Les voy a contar cuáles fueron mis favoritos. Acá los marqué porque realmente es un muy buen libro. Bueno, el libro abre con Cecilia Absatz, que es de Buenos Aires, Argentina. Es una traductora, tiene diplomado, es guionista, autora de telefilms y miniseries para la televisión, como la coproducción argentino-española ¿Dónde estás, amor de mi vida? Que no te puedo encontrar. Yo que tengo que hablar de la siesta. La siesta me gustó en cuanto a que es un libro que tiene una gran descripción emocional. El libro me gusta, el cuento me gusta por eso, pero no me gusta, ya acá como trigger warning por si los quieren buscar para leérselos, que es la idea. Es un libro que para mí pues habla de un abuso, porque es un cuento donde una niña se da un beso con un adolescente, con un hombre de 16 años. Pero es desde la perspectiva de ella. Esto es algo que se repite lastimosamente y tristemente, pues primero en la vida al ser mujeres, y segundo, al menos en estos dos cuentos hay una narrativa que se permite desde el abuso muy descriptiva, no un poco, muy descriptiva, pero que me causa curiosidad porque al menos en esta compilación y en esta novela, pues como se hace desde la perspectiva de la mujer, de la niña,
todos los casos en estos cuentos y en la novela. Entonces se narra desde un desconocimiento. Y estas narraciones tienden a ser muy descriptivas en cuanto a la sensación, primero de curiosidad de qué es lo que estoy sintiendo, qué es este fuego que siento como en mi pecho, qué es este picoteo en la garganta, qué es esta presión en mi cabeza, se me nubla la vista, no puedo hablar. Entonces como toda una descripción muy corporal, ya que pues como se hace desde una perspectiva infantil, no se entiende qué es lo que está pasando, y en ambos es siempre como una primera vez que sucede esto. Entonces viene como desde el desconocimiento, esta expresión emocional desgarradora, fuertísima de leer, pero que a la vez nos muestra realmente una dolorosa realidad repetitiva en el contexto femenino. Entonces me pareció un poco fuerte porque habla de esto, pero ya literariamente siento que la descripción es una muy buena descripción literaria. Entonces por eso fue que me gustó. Seguimos con Isabel Allende, Cartas de amor traicionado. Allende o Allende, perdón, no sé cómo se pronuncia. Asumo que Allende porque es doble L. Cartas de amor traicionado. Ella es una escritora de Chile muy conocida. Ella es súper política. Ella habla mucho, pues su profesión es periodista, entonces como que su literatura siempre viene con un poco de crónica, en su literatura siempre se ve muy permeada por este tipo de contextos de guerra, los cuales yo no, tal vez por eso es que no he logrado conectar con ella, porque no es como que sea el tipo de literatura del que soy muy fan, pero bueno, ya para hablar de su texto Cartas de amor traicionado, me encantó, me pareció un muy buen cuento. Es un cuento que va de una mujer. A ver, la idea es que yo se los cuente así como por encimita para que ustedes, si les gusta lo que les cuento, vayan y lo lean, porque pues esa es la idea. El cuento va a Carta de amor traicionado. ¿Qué nos dice el título? Nos va de una correspondencia de una jovencita con su primo, con el cual se casa. Y ella teme desde que empieza la correspondencia de que esta correspondencia tal vez sea un truquillo de su tío que se quiere quedar con las tierras de ella porque es huérfana. Sus padres murieron, pero le dejaron a cargo unas tierras, las cuales tiene su tío. Esto es la primera página. Entonces ella empieza a tener una correspondencia con su primo y se casan. Y bueno, ya a la final hay un plot twist. Hay una vuelta de escenario que no esperamos y que es muy interesante. Ahora, yo últimamente he pensado en esto porque tengo esta idea en la cabeza de las películas, los libros o los guiones, etcétera, que son buenos por la historia, más no por la forma en la que se cuenta la historia. Entonces, ¿por qué pienso esto? Porque, por ejemplo, este cuento de Isabel del que estamos hablando es bueno por la historia, más no por la forma en la que ella la cuenta. O sea, la forma en la que ella la cuenta es muy literal. No hay adorno de ninguna forma, no hay ningún género literario adentro de su género literario, no hay ningún estilo literario adentro de su cuento. Entonces se siente mucho como una crónica. La narración viene desde es un narrador omnisciente, entonces es un narrador muy general. Bueno, anyway, lo que quiero decir es que hay cuentos que son buenos por la historia y que para mí son cuentos que son chéveres de leer una vez. Entonces los leo la primera vez y ya quedo como que, ok, listo, lo paso para la lista de buenos cuentos, pero no es un cuento al que yo vuelva, ¿sí? En cambio, hay escritos que yo digo, que no es por su historia per se, sino es por la forma en la que se cuentan que te hace querer volver, ¿sí? La historia puede ser muy simple y para eso voy a tomar este ejemplo de este cuento de Carmen Naranjo, que es una escritora de Costa Rica, y su cuento se llama Cuando inventé las mariposas. El cuento es bellísimo, viene desde la perspectiva, casi todos, como dije, son por mujeres para mujeres. Entonces en este cuento de Cuando inventé las mariposas es desde una perspectiva masculina e infantil, son dos niños,
y son dos niños que están hablando de la creación. Entonces, bueno, yo siento que últimamente me he dado cuenta que me gusta mucho y disfruto mucho la literatura que viene desde esta voz infantil, cuando está bien hecha, porque por ejemplo, hoy me leí otro cuento de otra escritora que bueno, después les cuento de ese libro, que no me está gustando, pero me lo voy a terminar por compromiso, y ella lo hacía desde una perspectiva de un niño, de una niña de 9 años, creo. Bueno, no recuerdo ya la edad, pero yo pensaba, así no hablan las niñas de 9 años. Entonces, cuando se hace la expresión literaria desde este punto, desde esta perspectiva infantil, hay que ser muy cuidadosos para realmente que se sienta como una niña o un niño hablando y no como un adulto intentando parafrasear a un niño. Entonces ahí se va a sentir esa como que no va. Entonces, bueno, lo que quería decir es que en este cuento, cuando inventé las mariposas de Carmen Naranjo, se los recomiendo. La descripción es bellísima, desde la voz infantil de una creación de unas mariposas, desde el juego. No, bellísimo. Yo creo que ese fue mi cuento favorito de toda esta compilación de cuentos. Mi siguiente cuento favorito fue es que hay varios, pero bueno, hablemos de todos los que me gustaron. Elena Poniatowska, que ustedes saben que es como de mis escritoras favoritas, ella tiene un cuento que se llama Cine Prado. Elena Poniatowska es de México y también es la escritora de mi libro favorito de todos los tiempos, Lilus Kikus, o al menos de uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Entonces, Cine Prado es desde la perspectiva de un hombre obsesionado con una actriz a la cual él le manda una correspondencia que nunca va a ser respondida, pues porque es como un fan obsesionado. Este cuento, de nuevo, vuelvo a tocar el tema de cosas que son geniales de leer, o por su historia o por su forma de decirlo. Para mí este cuento es genial por su forma de decirlo y por la historia. Pues es como la típica historia, ¿no? Es algo como un poco recurrente en la televisión, en el cine, cuando un fan obsesionado tiene una correspondencia o se obsesiona con una mujer. Pero la forma en la que se aborda me parece pues fabulosísima. Otro cuento que les recomiendo se llama El lenguado, que es de Mariela Sala, de Perú. Ahora, ¿por qué les quiero recomendar este cuento? Yo creo que este cuento es muy diferente a todo lo que yo he leído en general, y creo que eso me encanta cuando me pasa en el arte en general, que es cuando me muestran algo que yo no había pensado. Yo siento que todos vivimos como un poco en un inconsciente colectivo más artístico, porque pues primero las redes sociales nos tienen estallados de información todo el tiempo, y hay una especie de lenguaje repetitivo en cuanto a lo que consumimos por la masificación. O sea, como todo está tan global, como hay algo que se pone de moda, entonces sin darnos cuenta, en diferentes espacios del mundo, diferentes contextos, hay cosas que tenemos en común que estamos consumiendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece muy genial cuando leo algo o veo algo que no se me había pasado por la cabeza hace mucho tiempo. Entonces, El lenguado es un cuento que viene de nuevo desde la perspectiva infantil femenina, de una situación. Yo creo que este cuento es bueno por ambas cosas, por la historia, aunque no siento que, o sea, la historia no es tan fuerte, realmente. La historia es una historia tranquila, es una historia de dos amiguitas mujeres que van a pescar. Esa es toda la historia. Pero la forma en la que lo escribe, uno siente absolutamente todas las emociones que está sintiendo o que podría estar sintiendo la protagonista. Entonces, y toca un tema que no es muy común, que es la traición de amigas, una traición de una amiga. Y yo siento que es demasiado femenino, porque si algo por lo que nosotras las mujeres hemos sufrido ha sido por algún desamor de amistad femenino. Entonces es una temática de la que poco se habla, pero que yo creo que nos ha tocado a todas las mujeres.
Entonces, no, la descripción de las emociones a partir de algo tan simple como la forma en la que mira algo el personaje es fuertísimo. O sea, uno siente todo. Siento que es un gran cuento y pues lo recomiendo mucho para que lo busquen y lo lean porque está súper interesante. Ahora, otro cuento que me encantó yo creo que este fue de mis favoritos también, indudablemente, Milagros Socorro de Venezuela. Este cuento se llama Sangre en la Boca. Este cuento viene desde la perspectiva, en este cuento no hay perspectiva, hay un narrador omnisciente, entonces un narrador que ve todo lo que está pasando y sabe todo lo que pasa y todo lo que todos están sintiendo. Sangre en la Boca es la historia de un boxeador, que conoce a una mujer, pero me encantó porque de nuevo son temáticas que poco se tocan usualmente. Entonces esta mujer es una indígena. Entonces primero toda su descripción física es hermosísimo, el cuento es bueno de las dos formas, buena historia y gran forma en la que se relata. Entonces la mujer es una indígena y ellos empiezan a tener una relación de nuevo muy interesante desde la perspectiva de lo que no es usual, y me refiero a que en este cuento la mujer es más fuerte físicamente que el hombre, y pues es interesante porque hablamos de un boxeador que se está preparando y es así como súper competitivo y súper fuerte y lo están preparando para presentarse en las grandes ligas, y ella es una mujer indígena que nunca ha entrenado y no sabe nada de eso. De hecho es la masajista, la tienen ahí como haciendo otra labor y empiezan a entrenar juntos. El cuento tiene un final fuerte, es hermoso en cuanto a la descripción de los personajes, la descripción de la historia, el contexto social en el que se mueven. O sea, es un cuento bellísimo, bellísimo, bellísimo. Lo recomiendo muchísimo y me sorprendió, pues todas las escritoras me han sorprendido gratamente porque yo no las conocía a la mayoría. Entonces ha sido como un descubrir nuevas escritoras, como un descubrir nuevos tipos de cuentos que me gustan, nuevas formas de expresar las ideas. Bueno, fabuloso. Vamos a hablar de otro cuento que me gustó por la forma también en la que se expresó. Ambas, forma de contarlo e historia. El cuento se llama Rosario, es de Rosario Ferré de Puerto Rico, y el cuento se llama El Cuento Envenenado. Ahora, a mí me pasa algo que yo creo que ya lo he dicho en los podcasts, que es que a mí no me gusta tener mucho contexto, a mí no me gusta tener contexto, o sea, yo no busco el contexto antes de consumir algo porque siento que eso me va a cambiar la forma en la que leo el cuento o darme una imagen o una idea de. Entonces, por ejemplo, esta escritora que es de Puerto Rico, yo cuando vi que decía Puerto Rico, yo se los juro que el cuento lo leí en mi mente con acento puertorriqueño. El cuento me pareció muy interesante porque de nuevo me mostró algo nuevo, y es una forma de narración en la que es una doble lectura. Es decir, el cuento te muestra la perspectiva de la protagonista. O sea, el cuento empieza como una descripción de un cuento. Es decir, empieza así como tipo, había una vez un árbol azul, ¿sí? Entonces te muestran eso, entonces tú empiezas a leerlo así, tipo, había una vez un árbol azul, y luego en cursiva dice, ay, ¿qué tal? Dice que un árbol azul. Entonces uno es como, bueno, ¿qué está pasando? En el cuento hay una doble narración. Está la narración desde la perspectiva de la protagonista que está leyendo un cuento, y a la vez está el cuento. Entonces hay una doble idea, y casi que triple o cuádruple, porque uno como lectora se siente esa lectora que está leyendo ese cuento que uno está leyendo, ¿sí me entienden? O sea, es como una inmersión literaria súper interesante, y el cuento se llama El Cuento Envenenado. Entonces imagínense en qué puede pasar en un cuento envenenado que está leyendo una mujer. Es muy, muy, muy bueno, me gustó. De nuevo toca temáticas familiares,
todos estos cuentos de estas escritoras que les estoy diciendo vienen desde la familiaridad, desde lo íntimo, desde los temas que no se tocan femeninos, pero que todas sufrimos, como los abusos, las envidias, el abandono, el romance. O sea, realmente son cuentos muy buenos. Bueno, para terminar les voy a hablar del cuento de Andrea Maturana, que ella es chilena, y este cuento se llama Yo a las mujeres me las imaginaba bonitas. Este cuento me gustó el título, porque bueno, ya te da una idea, ¿no?, de lo que puede tratar la narrativa del texto. Pero no es así. Obviamente habla mucho del estándar de belleza, de lo que se espera de una mujer, pero el final, y bueno, desde el medio hasta el final, nos da una perspectiva muy cruel, pero muy realista de lo que es la relación femenina con la relación masculina. Solamente voy a decir eso. Y bueno, este es el resumen de este libro de 17 narradoras latinoamericanas. Muy recomendado, y les recomiendo pues que vayan y exploren estos cuentos de estas escritoras. Me comentan si les gusta, cuál fue su favorito. Ahora vamos a hablar de Chucuta, que es una novela de familia de Diana Carol Forero. Les quiero hablar de esta mujer. Ella es de los Llanos de Colombia, es del 74. Ella es poeta, narradora y gestora cultural. Parte de su historia es que es una exguerrillera reintegrada a la vida civil en el 2010. Ha trabajado para el gobierno nacional como promotora y técnica de apoyo para los procesos de reintegración y reincorporación de excombatientes. Desde finales del 2022 es la coordinadora de la Casa de la Cultura de Gabriel García Márquez en Meta. Decía que esta fue la obra ganadora de la convocatoria pública de estímulos para fortalecer la circulación, investigación y sostenibilidad de artistas y gestores de la cultura, área de la literatura, categoría de publicación y circulación literaria del Instituto Departamental de Cultura Meta 2023. El libro empieza, son varios capítulos, como podemos ver, está dividido solamente en capítulos. Es un libro que es sencillo de leer, muy bien escrito. Diana tiene una forma, porque para mí es crónica, porque son historias reales, pero tiene una forma de hacer literatura que yo admiro mucho cuando eso pasa, y es que te mete en la historia en una forma en la que no es enredada. Porque yo siento que pasa mucho en la crónica, o cuando uno lee historias reales, las historias están escritas como el que las vivió las piensa. Entonces eso hace que haya una leve confusión cuando uno como lector las está leyendo, porque ellos las escriben como si uno supiera. Entonces empiezan a hablar de gentes, de lugares, de descripciones, y uno queda como un poco perdido porque uno no estuvo ahí. Entonces yo siento que eso es una problemática en la literatura. No sucede en este libro. Este libro es muy sencillo de leer gracias a la forma en la que lo escribió Diana. ¿Y por qué digo esto? Porque es una historia de familia. Entonces literalmente hay una protagonista que vamos a conocer hasta el final del libro, pero todas estas líneas generacionales de tía, abuela, prima, primo, abuelo, tatarabuelo, toda esta línea generacional que nos lleva hasta este punto, que ya es casi que el final del libro, está muy bien escrita. No queda uno confundido, ni uy, pero ¿qué está pasando? ¿Pero quién es este? Pero se me olvidó el nombre. No, está muy bien escrita. Y pues a ver, estamos hablando de una historia generacional, entonces naturalmente todo este contexto tan grande nos lleva a entender la psique y la forma en la que se comporta y las decisiones que toma el personaje principal, que vamos a conocer casi que a la final, que es una mujer que se llama Dania. Vemos cómo Dania carga con todo el peso de su historia, vemos cómo Dania carga con el abandono,
con la repetición de patrones, porque es lo único que conocemos, con una naturalidad del dolor, porque es lo único que hay. Entonces es una novela muy fuerte, pero la recomiendo porque siento que es necesario reconocer nuestro territorio, porque ella nos habla específicamente de ciudades, específicamente de espacios, y yo creo que es doloroso, pero a la vez es la realidad de lo que vivimos al ser mujeres colombianas en contextos de guerra. Entonces, lo recomiendo, pero pues sí, toca temas muy delicados, de nuevo toca temas de abuso, toca temas de violencia, de muerte, pero en todo esto, aunque uno no se lo espere, porque yo estaba ya, Dios mío, ¿qué es eso? Estaba muy fuerte, o sea, ya yo estaba en un punto en que dije, bueno, ¿será que me lo termino? Pero todo termina en el marco de la esperanza. Entonces, sí, siento que es un hermoso libro, muy fuerte, y bueno, se los recomiendo. Entonces, no siendo más, gracias por escuchar este capítulo. Recuerden comentar, compartir, dar me gusta y escribirme cuál fue su cuento favorito una vez que lo lean, o si les gustó la novela de Diana Carol Forero. No siendo más, nos vemos el próximo viernes. Podcast.